¡Hey! ¿Qué pasa, máquinas? Este es el tercer vídeo de una secuencia de vídeos de cómo configurar tu Mac desde cero, un Mac con Big Sur. Tienes en la descripción del vídeo todos los enlaces al resto de vídeos, así que no te los pierdas. Y venga, vamos a seguir configurando nuestro Mac. Vamos a seguir con otros pasos de por aquí. Estos de aquí no se suelen tocar para nada. Si tienes una impresora es mejor que busques los drivers oficiales de ella y los instales. Y aquí directamente tenemos el ratón, que es otro de los puntos que yo utilizo porque ahora mismo tengo un Magic Mouse 2 enchufado directamente por Bluetooth, que me lo ha detectado, entonces pinchamos en él y hay varias cosas que aquí me gusta hacer y es esto. Esto de aquí lo suelo quitar porque me gusta que cuando yo le doy a una dirección con la rueda, automáticamente me vaya a la dirección que yo he dado con la rueda, como cuando tocas una tablet o un iPad. Porque de alguna manera ellos han pensado que esto pues es que tendría que ir al revés, ¿veis? Como está haciendo aquí en el dibujo, que veis que está girando para arriba y para abajo, pero realmente yo lo suelo quitar para que veáis cómo funciona. Si nosotros nos vamos ahora a un navegador de internet y nos vamos a una página cualquiera, qué casualidad, mi página, miguelmar.com, y vemos que con el dedo yo voy bajando para abajo, como veis automáticamente podemos funcionar directamente y moverlo como si fuera una especie de iPad, ¿vale? O tablet, pero si lo hacemos al revés, cuando nosotros bajamos, él sube y como que me confunde un poco. Eso no me gusta mucho, entonces automáticamente pues le dejo esto de aquí. Y otra de las cosas importantísimas es activar el clic secundario. ¿Por qué? Porque mirad, si yo pincho con el botón de la derecha, aunque el Magic Mouse parece que no tiene botones, pero cuando le damos con la derecha no ocurre nada, no ocurre nada. No puedo crear aquí una carpeta, no puedo hacer nada. Entonces, en el momento que yo hago este clic aquí y pincho aquí, me pasa ya como Windows, que me sale aquí un menú y como veis, crear una carpeta aquí es muy sencillo. Como veis, ya tenemos aquí la carpeta creada. O sea que estos dos toques son básicos a la hora de enchufar un ratón directamente y si claro enchufas otro ratón vas a tener aquí las opciones de ese ratón que has enchufado. También puedes tener las opciones de trackpad si te has comprado un MacBook Air o un MacBook Pro, aquí tendrás el trackpad también, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos aquí para ir un poquito más ágil es este botón de aquí. Este botón de aquí es la pantalla y como veis yo tengo configurada ahora mismo la más baja dentro de esto porque realmente de esta manera vamos a poder hacer los vídeos en esta calidad, ¿vale? Pero bueno, lo normal es tener otras, por ejemplo la normal o esta de aquí un poquito más reducida y no tener la más baja de todo. No los voy a tocar porque separaría el vídeo y me tocaría volver a regrabar esta parte. Así que esta parte ya sabéis dónde se toca el tema de la resolución, ¿vale? Ah, bueno, un detalle que en otros vídeos me ha ocurrido es que decís, no, es que a mí no me sale esto así y es porque tenéis que activar esta pestañita de aquí para, digamos, tenerlos predefinidos. Si pincháis aquí os van a salir otras opciones, ¿vale? Aquí tenemos las cuentas de internet que nos las hemos saltado antes, donde vamos a poder guardar nuestras cuentas de correo electrónico y demás. No lo pincho porque se verían todas mis cuentas. Pero vamos, si pinchas aquí vais a ver muy sencillo que podéis ir agregando cuentas de correo y se van a agregar directamente en iCloud para poder luego abrirlas en cualquier otro dispositivo. O sea que eso está muy bien porque no tienes que estar otra vez metiendo todos los datos si ya tienes una cuenta iCloud. Si tienes una cuenta iCloud, que te recomiendo que tengas una, te guarda, igual que te ha guardado pues todo lo que son los contactos, todas las cosas de la agenda calendario y todo lo que son las cuentas de correo electrónico, todas las configuraciones te las guarda en la nube. De forma que si cambias rápidamente de dispositivo, automáticamente en el momento que metes iCloud, automáticamente ya tienes todas las cuentas de correo y lo tienes todo preparado. Simplemente las tienes que activar desde aquí porque están desactivadas, digamos, con el checkout quitado. Tú tienes que decir qué cuentas quieres en este dispositivo. Y entonces cuando abras la herramienta de correo, de mail, automáticamente te van a salir todas aquí también. Vale, pues esta parte ya la tenemos lista. Ahora vamos a ver si nos cogemos y nos vamos por fuera y os enseño algunos truquillos más. Venga, vamos a cerrar aquí y seguimos. Para que todo esto no sea muy pesado, he creado varios vídeos. Te los dejo todos en la descripción numerados. De todas formas, ahora te aparecerá por aquí un vídeo que es el siguiente que tienes que ver.
Así que nada, y recuerda lo del regalito, que no se te vaya a olvidar. Venga, hasta luego.